Ahí puse, grabé, cargué las clases hasta el martes. Están todas cargadas en el OneDrive que les cargué de ustedes. Hasta el martes están todas cargadas. Cualquier duda que tengan. Ah, inclusive las consultas de cinemática. Bien, vamos a ver esto que se llama cantidad de movimiento, impulso, que son los dos que van a estar relacionados, que son dos conceptos nuevos. Y estos dos conceptos nuevos los vamos a usar para trabajar con choque. ¿Sí? Básicamente es eso. Lo que vamos a ver primero, cantidad de movimiento e impulso, que son. Después hoy vamos a ver introducción a centro de masa, rápidamente, que lo entiendan, esto es práctica más que nada. Y creo que voy a empezar, creo que vamos a llegar hasta acá. Por lo menos creo que vamos a llegar hasta acá. Estos tres. Y después la semana que viene vamos a estar viendo lo que es choques. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer les voy a hacer el cuentito al revés. ¿Sí? La, eh, de la explicación, medianamente cómo surgió este concepto. ¿Sí? Recuerden que nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en física? ¿Qué es lo que hacemos? Idealizamos algo, ¿sí? Idealizamos algo eh, ¿cómo es? Idealizamos algo para poder describir de manera fácil, sencilla, la realidad, ¿sí? Entonces, alguien se puso a pensar y dijo, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Si yo agarro un martillo cualquiera, agarro un martillo y si yo quiero empujar el clavo haciendo muchísima fuerza, toda la fuerza, es más, si está para abajo y yo me parar arriba del clavo, el clavo prácticamente no entraría en la madera, ¿sí? No se clavaría, valga la redundancia. En cambio, cuando yo agarro el martillo, lo levanto, le doy una velocidad y le pego el clavo sí se mete o no. Tal cual. Sí, Bien. profe. Otra cosa, alguien dijo, ¿por qué cuando le pifio el clavo y está mi dedo al lado, por qué se me rompe tanto el dedo? ¿Sí? Entonces, toda esa surgió de decir, bueno, a ver, yo tengo una fuerza acá arriba y cuesta ingresarlo. En cambio, si lo pensamos un poco, yo el martillo empieza con velocidad cero, lo acelero, le doy una gran velocidad y después el martillo, ¿qué hace? Reduce su velocidad en muy poco tiempo, ¿o no? Claro. Exacto. Entonces, cuando el martillo llega, vamos a ver lo del concepto cinemático, el martillo llega con una cierta velocidad, ¿sí? Y luego, en un pequeñísimo desplazamiento, pequeño desplazamiento, ¿la velocidad cuánto vale? Cero, ¿o no? ¿Y cuánto tarda un martillo en clavar un clavo? ¿Mucho tiempo o poquito tiempo? Nada. Casi nada. Prácticamente un diferencial de tiempo, una fracción, una fracción de segundo, ¿sí? Entonces, si voy a mis fórmulas, velocidad final es igual a la velocidad inicial menos a por t. No va a ser g, sino que es una aceleración que voy a estar dando. Como la velocidad final, ¿cuánto vale? Cero. Cero.
Entonces, ¿qué tengo? Que la aceleración es igual a la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿o no? Claro. Pero entonces tiene que partir con una velocidad inicial. Y sí, por eso te digo, si yo dejo el martillo, lo apoyo y lo quiero clavar al clavo haciéndole yo fuerza, ¿lo puedo hacer fácil? No, igual el profe no sé por qué al principio le entendí que había, o sea, le entendí eso y después no sé por qué había escuchado de que su velocidad inicial era cero. Capaz que estoy, me Sí, estoy mi volviendo loco. velocidad cero arriba. Yo el martillo parte de arriba con velocidad cero y llega con una velocidad. Ah, claro, claro, obvio. O sea, de arriba parto velocidad inicial cero y llego con una velocidad final. Pero después esa velocidad, en un pequeñísimo tiempo y pequeño lapso, pequeña Claro, distancia, llega a cero. pero es Entonces, como cuando el clavo se terminó de introducir, ¿o no? claro. Entonces, Bien, si ustedes se fijan, la aceleración es bastante más grande, porque el tiempo es muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? El martillo tiene una masa considerable, normalmente, ¿o no? sí, Entonces, la fuerza que se me va a generar acá, la fuerza que va a ser el martillo es igual a ¿quién? A la masa del martillo por la aceleración, ¿o no? claro. Con la aceleración que nosotros le estamos dando, ¿no? Esta aceleración que se me provocó. Claro, Entonces, esta fuerza es muy grande frente a la que yo podría hacer con mi brazo pura y exclusivamente. O tendría que ser muchísima fuerza, desgastarme un montón para lograr lo que con un martillo, dándole poca energía, con un poco de velocidad, logro el efecto deseado. ¿Sí? ajá, Entonces alguien se puso entre estas cosas que surgieron acá, dijo, bueno, ¿qué tengo? Masa. Bien, pero no depende mucho de la masa, o sea, no depende tanto de la aceleración, porque no estoy hablando de, de términos cinemáticos, sino que esta fuerza depende mucho de quién, de la velocidad que le imprimo el martillo, claro. ¿sí? Depende mucho de esta velocidad que le imprimo al martillo. Entonces, y aparte, ¿qué es lo que vio? Básicamente, es lo que vio para sacar las cuentas sencillamente. Que yo tengo que la cantidad de movimiento P es masa, ¿sí? Perdón, fuerza, es igual a masa por aceleración, que es igual a masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Claro. Pero si yo lo quisiera hacer más general, ¿qué podría ser? ¿Qué es lo que podría ser? Es igual a la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Caso que podría llegar a variar o no la masa. Entonces, a este producto se lo conoce como cantidad de movimiento, ¿sí? Básicamente. ¿De dónde radica la simplificación? Sigamos esta lógica de integrales, de derivadas, perdón. Yo tengo, como les dije, la derivada de la masa respecto por la velocidad respecto al tiempo. Si imagino que la masa es constante, sale afuera. Entonces yo tengo que la fuerza es igual a ¿quién? Al cambio de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Sí? Básicamente. Esto es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Sí? Mm, Es un modelo, es un número matemático, un vector. Lo último, ¿puede volver a explicar, Y profe? lo que, como les dije, este término m por b
yo le voy a llamar cantidad de movimiento. Listo, ahí está. Entonces, lo que hago, meto esto acá y me queda la derivada de este vector respecto al tiempo. ¿Sí? Claro, ahí me queda como más claro. Bien. Luego, lo que hace el libro, lo que hace esta persona cuando ideó esta hipótesis, es que pasa el tiempo para el otro lado. ¿Sí? El tiempo lo pasa para el otro lado. ¿Sí? El tiempo lo pasa para aquel lado. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que me queda? Que la fuerza por el diferencial de tiempo es igual al cambio de la cantidad de movimiento. Eso es lo que me queda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el cambio en la cantidad de movimiento es igual a la fuerza por el tiempo en que se produce este cambio de cantidad de movimiento. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta fórmula básicamente? Si ahora yo lo agrando, o sea, amplío el tiempo, no se va a ampliar mucho, pero si quieren, yo digo que es la fuerza por un delta de tiempo va a ser igual a un delta de cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que les está diciendo esta fórmula? Que para una cantidad de movimiento dada, que es lo que yo tenía acá, tengo una masa con una velocidad en el instante anterior a tocar el clavo, y luego, ¿qué es lo que pasó? La velocidad se redujo a cero, o sea, hubo un cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, como hubo un cambio en la cantidad de movimiento, y el tiempo es muy pequeño, para que se cumpla esta fórmula, ¿qué es lo que tiene que pasar con la fuerza? Que sea muy grande, ¿o no? Tiene que ser grande, ¿o no? Entonces, si yo tengo Claro. una gran cantidad de movimiento, un gran cambio en la cantidad de movimiento, y si el tiempo de aplicación del fenómeno, en este caso estoy clavando un clavo con un martillo, es muy pequeño, para que se me cumpla esto, la fuerza tiene que ser muy grande. ¿Qué es lo que me está explicando cinemáticamente lo que vimos con la ley de Newton? ¿O no? Ajá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que yo hacer este análisis es mucho más complejo, por así decirlo, que directamente aplicar esta formulita, en el cual yo digo que la fuerza que se me va a aplicar, o el impulso, en este caso, esto se llama impulso, fuerza por diferencial de tiempo, Ese es el problema de este momento en física, que tenés como 15 variables, B alta, J, I, K, todo, tenés todo junto. W. se mete todo, pero bueno, eh, es un, les repito, es un modelo matemático que cuesta mucho entenderlo al principio, pero la aplicación es muy fácil. Ya vamos a hacer un ejemplo, van a ver que es muy fácil. Pero quiero que entiendan esto, que la cantidad de movimiento es un vector que me mide, básicamente, la cantidad. La cantidad está referida a quién? A la masa y el movimiento de la velocidad. Entonces, como que tiene una acumulación, mientras más masa, más cantidad de movimiento, más velocidad. ¿Sí? Y me describe de manera eficiente y fácil los fenómenos que se provocan en un pequeñísimo tiempo que no los puedo medir. ¿Se entiende? Si un modelo matemático que me describe de manera muy eficiente qué es lo que está pasando cuando el tiempo del fenómeno es muy pequeño. En este caso, un impacto, un choque. ¿Sí? ¿Por qué? Que si se fijan, si hago esta fórmula, lo pongo por acá, al costado, yo tengo fuerza por una variación en el tiempo, va a ser igual a la masa por una velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1. ¿Sí?
Entonces, ¿yo qué necesito saber para calcular la fuerza? La fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1, o velocidad inicial, si quieren hablarlo, como quieran. Todo eso dividido un El tiempo. diferencial de tiempo. Un T2 menos un T1. ¿Sí? Podemos hablarlo en Profe, términos así. entonces es un diferencial de tiempo o es un delta tiempo. Es un delta de tiempo, no es un diferencial porque no es un nanosegundo. ¿Sí? Ah, entonces ¿por qué puso dt? Perdón, quise poner delta en mayúscula. Es un delta de tiempo. Pero van a ver que el tiempo es muy pequeño y se comporta como un casi diferencial. Bueno, sí, obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy hablando, no, a ver, esto sirve para fenómenos básicamente en los cuales es difícil determinar la fuerza. ¿Sí? Ustedes piensen esto hace 300 años, 200 y pico, 300 años, ¿cómo medían la fuerza que el martillo le hacía al clavo? No ¿Con la qué la medían. registraban? Es muy difícil. Sinceramente no sé si la registraban, profe, andaba matando gente, le iba a importar registrar con qué fuerza Y clavaban un clavo. si vos estabas diseñando una armadura o un escudo, te interesaba. El tema es que la podías medir. No, Y ahora la podemos medir, acá, ¿sí? Porque tenemos registradores electrónicos. Pero hace sí. 300 años prácticamente no había balance. ¿Sí? Ahora se usa Entonces surgió Vickers, este robo el modelo C, robo el matemático B, todo. que me dio una idea y que hasta el día de hoy sirve. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito saber? Esto no, porque cuando traspasaste no es mucho el valor, porque muchas veces no se va a detener del todo el proyectil. En la profundidad del clavo no te influye demasiado, porque tenés que medir qué fricción tiene el clavo respecto a la madera y es bastante complejo. Uf, En cambio, lo que les decía es cómo lo registro, cómo lo mido. A eso iba, no cómo lo calculaban, sino cómo lo mido. Y medirlo era muy difícil en ese entonces. Hasta el día de hoy necesito comprar un artefacto que capaz que valga 15 a 20 mil euros. Entonces no estamos hablando de algo medianamente sencillo. Se puede, pero para la facultad es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que empecé a ver si yo puedo llegar a medir de manera medianamente qué velocidad tenía la masa antes de golpear el proyectil. La velocidad final yo sé que es cero, la velocidad inicial tiene un cierto valor, y después yo puedo llegar a estimar un tiempo de acción, ¿sí? Puedo llegar a estimar un tiempo de acción. Yo voy a ver que puedo calcular o darme una idea de cuánto vale la fuerza, ¿sí? ajá. ¿De qué estoy hablando? Para poder replicarlo, ¿sí? Entonces, surgieron estos vectores. A esto, que era la fuerza por el delta de tiempo, esto que está acá, y le llamaron impulso, ¿sí? A esto, a esto que está acá le llamaron impulso, Mm. ¿sí? Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el impulso y la cantidad de movimiento? Acá, que la cantidad de movimiento es masa por velocidad, y el Ah, impulso es el bien. cambio que sufre la masa, el martillo, en su cantidad de movimiento. Es más o menos como lo que estuvimos viendo con lo de la energía cinética. Claro, el trabajo y la energía cinética, Bien. ¿sí? Y acá se complica un poco más. Si la fuerza no es constante, fíjense que tampoco me influye mucho, siempre va a ser el impulso, es el cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí?
¿Se entendió más o menos? La cantidad de Sí. movimiento es un vector que está relacionado con la velocidad, que va a tener la misma dirección y sentido. Es un vector que está multiplicado por un escalar, que en este caso es la masa. ¿Y para qué me sirve este vector? Para poder determinar de manera sencilla, digamos, lo más sencillo posible, su cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Es decir, la masa por la velocidad final que tenía acá, menos la masa por la velocidad inicial, dividido el tiempo en que se produjo este fenómeno, voy a poder saber de manera aproximada en qué orden estoy hablando de las fuerzas. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Vamos a hacer este ejemplo. Primero, viene una pelota, pega contra la pared. No es que pega y sale abajo, sino que rebota. Estamos hablando del mismo punto, sino que lo dibujo en dos estados distintos. Es Dice como que la tengo una potencia. pelota de 400 gramos y choca contra una pared que se mueve con velocidad horizontal, me está dando el vector velocidad, hacia la derecha, ¿sí? Perdón, hacia la izquierda con 30 metros por segundo. Y luego rebota horizontalmente hacia la derecha con una rapidez de 20 metros por segundo. Les dice, calcule el impulso de la fuerza que se le provocó a esta pelota, y luego, si suponemos que la pelota, la fuerza, podemos calcular la media, es decir, constante, cuando estimamos un valor de impacto de 0,010 segundos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? El sistema de referencia. Ya tengo el sistema de referencia. Bien, aplico el sistema de referencia, que me dice cuál es el positivo y cuál es el negativo, porque son vectores. Entonces, el impulso va a ser igual a ¿quién? Al delta P. En este caso es P2 menos P1. Es igual entonces a 0,4 kilogramos por la velocidad 2, que son 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Ajá. Menos 0,4 kilogramos por menos 30 metros sobre segundo. Entonces este es un más. ¿Cuánto les da el cambio en la cantidad de movimiento? O sea, el impulso. 20. No sé en qué unidad lo estamos midiendo, pero es 20. 4 por 2, 8. 4 por 3, 2. Está bien. La unidad es 20. Sí, no hay una unidad Newton ni nada. 20 kilogramos masa por metro sobre segundo. Queda así. Ah, no. Ni se gastaron en poner la unidad. Bien. No, Unidades de impulso, le vamos a decir. esta es la unidad del impulso. ¿Por qué? Porque ahora cuando al impulso yo lo divida por el tiempo, ¿qué me queda? Kilogramo más. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué me da? Ah, no, claro. Ahí es Newton. Newton. Entonces yo tengo ese cambio en la cantidad de movimiento. Ahora me pide calcular la fuerza media para un tiempo de 0,10 segundos. Entonces, ¿qué tengo? Es igual al delta P sobre delta de tiempo. Es igual entonces a, lo escribo completo, pero es lo que hicimos recién, P sub 2 menos P sub 1 dividido T2 menos T1.
es Bien. igual a 20 kilogramos metro sobre segundo dividido 0.01 segundo. Esos son 2000 newton entonces. Exactamente. ¿Sí? Este es el fenómeno que me explica, fíjense, cuando se provoca un cambio en la velocidad, tengo una masa y sobre ese objeto se le provoca un cambio en la velocidad, es decir, el cambio en la cantidad de movimiento, y dependiendo del tiempo que se produjo ese fenómeno, es lo que me va a dar qué fuerza media, en este caso, se está generando sobre la pelota. Fíjense, de aproximadamente casi 200 kilogramos fuerza. ¿Sí? No es pequeña cosa. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Esto es el fenómeno que me explica, entonces, cuando el martillo me golpea el dedo, fíjense que no son fuerzas pequeñas, ya que se generan. O cuando me levanto de noche medio dormido y mi dedito chiquitito le pega a la pata de la cama. ¿Por qué se quiebra? Porque tengo una masa de la pierna que está yendo hacia, o del pie, tienen un poco más grande que la del pie, yendo hacia la pata de la cama, y cuando le pego, el tiempo es muy pequeño. Por lo tanto, la fuerza crece mucho. Es lo mismo que cuando pisas algo y te lo incrustas en el pie. Claro, o Mm, cuando te ponen las inyecciones. claro. La otra vez pisé la villa del cinturón y no sé, quería romper todo. Ahora vamos a ver el ejemplo del, de por qué por ahí se dobla o sufre tanto el dedo gordo del pie cuando le pegan el famoso puntinazo o el uñazo. ¿Sí? Calcúlenme, dice que tiene la misma pelota, viene hacia la izquierda a 20 metros por segundo, es golpeada por el jugador, y les dice que sale con una velocidad de 30 metros por segundo con una inclinación de 45 grados. Despejó. Les dice, calculen cuánto vale el impulso de la pelota. Es decir, P2 menos P1. Masa por velocidad 2 menos masa por velocidad 1. Calcúlenmelo. Vectores. Co- Tenemos que tomar en cuenta el ángulo, profe, en este caso. ¿Cómo? Es un vector. V2 es un vector. Velocidad. Claro, pero yo preguntaba por el ángulo, ese de 45. Claro. V1 es un vector y V2 es un vector. Que tiene este ángulo. Entonces tenemos que calcular impulso respecto al eje X y impulso respecto al eje Y. Exactamente, es un vector. Estos son vectores. Por lo tanto, te dan un resultado vectorial. Ok. Entonces en este caso tendrás JX y JY. Exactamente, va a tener un J que va a tener componente en X y componente en Y.
y después en base a ese resultado se saca la raíz cuadrada de la suma cuadrada de esos dos resultados. Lo vamos a sacar en vectorial, con componentes, para calcular la fuerza como componente. O si querés lo sacás, después no dirán. Porque después la fuerza, a esto, lo dividís por este tiempo y te va a dar el valor de la fuerza, tanto en X como en Y. ¿Sí? Ajá. Entonces en el I solo vendría la única velocidad que tiene es la de los 30 metros por segundo por el seno del ángulo, ¿no? Claro, y por el coseno del ángulo la X. Bien. Entonces, Calculen la fuerza media obtenido esto, que es igual entonces a J sobre 0.01 segundos. 16.5 por dividido 0,01 les va a quedar 1650 Newton y más 850 Newton J. ¿Eso qué módulo les da? a ver. 1650. 1856,07. Con un ángulo de... Ahí le digo. ¿Cuál era el del I? De 27 grados. Bien, 27 grados. Es decir, La- ¿por qué se rompe el pobre dedo cuando le pegan un puntinazo? Fíjense que estamos hablando de 185 kilos más o menos de que está sufriendo el dedito gordo del pie. A ver, ¿cuánto es eso? ¿Se entendió? Si lo, sí. Si lo dividimos por 9,8 da 189,38. Es una barbaridad. Fíjense que no es complicado sabiendo medianamente las velocidades, estimando la velocidad y el tiempo, calculo con dos cuentas la fuerza que se va a estar generando en el orden. ¿Sí? No sé por qué no te ha dado menos 16,5. A mí me dio eso. Pero bueno, no importa. Yo me mandé un, no sé, cualquiera puse en la calculadora. A ver, descompongamos acá la velocidad. No, profe, pero si le dije que lo hice al revés yo. No, O no sea, sé, alguien me dijo por qué no le dio menos 16,5. Hay que descomponer la velocidad, ¿sí? Coseno de 45. El P2, vos tenés que P2 va a ser igual a la masa por la velocidad 2x y más la masa por la velocidad 2j, 2i j, ¿sí? En este caso te va a quedar 0.4 kilogramos por 30 por el coseno de 45 grados, porque 30 tiene este ángulo, fíjate, 45 grados. Y esto es sí, más 0.4 por 30 por el seno de 45 grados J. ¿Se entiende?
¿Está bien? Te dan 8,48. Pero le tenés que sumar B1. Y que te va a quedar B1, P1. P1 va a tener 0,4 por menos 20 en la dirección Y. Entonces, esto lo sumas con este valor. Y con Y. De nada, estimado. Bien. Me olvidé de borrar todo. Bien, vamos a ver lo que es el centro de masa. ¿Sí? Consideraciones del centro de masa. Lo vamos a ver desde el libro Centro de masa, básicamente. El centro de masa, ¿sí? Es la ubicación, conceptualmente el centro de masa es donde podemos imaginar ubicada, concentrada toda la masa, ¿sí? Porque es importante y sobre todo para ustedes que están, si son de electromecánica o en civil sobre todo, porque todas las fuerzas de inercia se trasladan al centro de masa, ¿sí? Si yo necesito ubicar el centro de masa. ¿Para qué? Para poder imaginar en ese punto ubicado toda la masa. ¿Por qué? Porque ahí es donde concentro, donde está aplicado el peso, por ejemplo, donde imagino que está aplicado el peso del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a calcular? Hay una fórmula que les dice que si yo tengo m masas, medio parecido al álgebra, m masas donde tiene la masa 1 con coordenadas x1 y 1, masa 2, coordenadas x2 y 2, y así sucesivamente. Si a todo eso lo divido por la masa total, me va a dar el centro de masa, ¿sí? Esto se conoce como el teorema de Varignon, ¿sí? Si quieren lo buscan, es el centro de Varignon. Si se fijan acá, por ejemplo, en la molécula de agua, el centro de masa no está en el centro de oxígeno ni en los dos. Estos dos de hidrógeno, que están ubicados aquí de manera simétrica, me hacen desplazar el centro de masa del centro del hidrógeno, del oxígeno, ¿sí? El centro de masa siempre es el punto medio normalmente cuando tengo figuras geométricas, es decir, el cubo está en el medio, la esfera está en el centro, en el cilindro también, en el centro del círculo y en la mitad de la longitud. Cuando tengo un disco lo mismo, ¿sí? Es decir, cuando se unen los ejes de simetría. O cuando tengo este aro que le llaman rosquilla también, ¿sí? ¿Por qué? Si se fijan, esta es la imagen que quería que vieran. Si yo dejo caer una llave de este estilo, fíjense que prácticamente se mueve en una línea. Fíjense, casi se mueve en una línea, es decir, si bien viene girando, pero la llave gira sobre su centro de masa, y el centro de masa, a pesar de estar girando, se comporta como una partícula. Es decir, ¿se acuerdan que yo podía modelar todo como si fuese un punto, una partícula? Es lo mismo que si yo imagino la caída de una esfera que tiene la misma masa que esta llave y cae verticalmente, ¿lo ven? Y prácticamente puedo unir todos los puntos con una línea recta. Es decir, la llave sobre su centro de masa se comporta como una partícula, ¿sí? O sea, profe, que si, por ejemplo,
no existiese el rozamiento del aire, caería directamente en línea recta, por ejemplo. Claro, caería prácticamente en línea recta. Está en una línea recta prácticamente, fíjate, o sea, si yo muevo la línea, mira, no le estoy No, claro, escapando mucho, pero ¿eh? yo lo que pregunto es si no estuviese el rozamiento del aire, caería en línea recta, sí. Sí, en realidad lo que vos estás haciendo es que le estás dando una energía cinética de giro. Es como cuando vos tirás algo para arriba pero girando. Bien, Eso es lo que estás haciendo con la llave. ¿Sí? O cuando viene cayendo algo, una llave, por ejemplo, y pega contra una pared o contra algo, empieza a girar. Cuando va cayendo, siempre la trayectoria que va a seguir es la del centro de masa. ¿Sí? Entonces, el centro de masa es el lugar donde yo considero el punto donde va a estar aplicada tanto la fuerza de inercia como el peso. ¿Sí? ¿Me explico? Conceptualmente es eso. Entonces, lo que uso es este modelo matemático para poder encontrar cómo ubicar el centro de masa. ¿Sí? Ya van a hacer algunos ejemplos. Esta es más práctica que otra cosa. Entonces, como les decía, una aplicación. Les dice que tiene una molécula de agua donde hay una separación de estos dipolos de agua, del átomo de hidrógeno, donde tiene esta distancia, 9,57 por llegar a menos 11. Les dice que el átomo tiene una masa de 1 unidad, ¿sí? Y el oxígeno de 16. Entonces, ¿cómo calculo el centro de masa? En X va a ser igual a la masa del hidrógeno. Primero tengo que buscar un sistema de referencia, como siempre. Lo puedo poner donde quiera este sistema de referencia. En este caso lo ubica en el centro del oxígeno por una simplicidad de una figura geométrica. Entonces, ¿qué voy a tener? Esta masa voy a multiplicar la masa de este átomo de hidrógeno multiplicado por la distancia al eje Y, ¿sí? Por esta distancia, ¿sí? La masa por esta distancia, esta masa por esta distancia, más la masa del oxígeno por la distancia de su centro de masa respecto del sistema de referencia. Por eso es que aparece un 0, porque está centrado acá. ¿Sí? Entonces fíjense que es 1 por b por el coseno de la mitad de 105. Por el coseno de este ángulo me va a dar esta distancia. Más 1 por esta distancia. Todo eso lo divido por la masa total. ¿Sí? Y ahí me da la distancia desde el eje Y al centro de masa. Luego lo hago con la distancia al eje X. 1 por esta distancia ahora, más 1 por esta distancia, pero esta distancia es negativa, fíjense, aparece el negativo, más el átomo de oxígeno multiplicado por 0, porque también está centrado, la distancia de su centro de masa respecto del eje es 0. Entonces, como tengo este número menos el mismo, me queda 0. ¿Sí? El centro de masa está ubicado en este eje X le vamos a llamar que es un eje de simetría. ¿Por qué de simetría? ¿Qué es algo simétrico? Que es igual de ambos lados. Si se fijan, este eje de simetría es igual, es un eje de simetría porque el átomo respecto del eje X es igual para ambos lados. ¿Lo ven? Entonces, siempre hay un teorema que un cuerpo tiene un eje de simetría, ese eje es baricéntrico, es decir, que pasa por el centro de masa. Su centro de masa va a estar ubicado en ese eje. Y si tiene dos ejes de simetría, en la intersección de esos ejes de simetría va a estar ubicada el centro de masa.
Es decir, la figura cuadrada tiene dos ejes de simetría. Bueno, o sea, no es un eje, una línea, cualquier cosa. Si yo tengo una figura cuadrada, no sé qué dice esto. Si yo tengo un rectángulo cualquiera, tiene dos ejes de simetría, este y este. Por lo tanto, por lo que he visto, cuando tengo un eje de simetría, la masa que tengo abajo es la misma que tengo arriba, por lo tanto, el centro de masa se ubica acá, y a su vez, si este eje de simetría, la masa que tengo acá es la misma que tengo de este lado, por lo tanto, este punto es el centro de masa, ¿sí? Exacto, Sí. el teorema de Bariñón necesita el centro de masa para poder calcular el momento de inercia. Igual acá también podríamos unir las esquinas y ver dónde tenés un Las puntito. diagonales, ¿sí? Claro, sí, las diagonales. Sí, 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 también es válido. Entonces lo del centro de masa es eso que acaba de explicar recién, básicamente. Sí, Bien. hay una formulita que es esta, que es práctica, la vamos a ir haciendo, practiquen y si no la vemos, pero conceptualmente es eso. Es la ubicación del centro de masa, es multiplicar la suma de las masas por su distancia al eje Y, o sea que les va a dar el X, y lo dividen por la masa total. Luego, las distancias en Y, dividido la masa total, les va a dar la distancia desde su sistema de referencia al eje, ¿sí? Sí, baricentro y sistema y centro de masa lo mismo. Perdón, hablo de baricentro porque estoy en- vemos eso también en el segundo. Bien, esto es práctica. El concepto, si lo entendieron bien, eso es cuestión de práctica. Luego, les dice que movimiento del centro de masa si yo ahora a este vector x lo divido, lo tomo como un vector y lo divido por el tiempo, me da la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Por una velocidad media y la velocidad del centro de masa. Si yo multiplico esta masa por la velocidad del centro de masa, me va a dar la cantidad de movimiento de todo el cuerpo. ¿Sí? Básicamente. Y si tiene fuerzas, me va a hacer también va a existir lo que se llama aceleración. Si la velocidad varía, también va a haber una aceleración del centro de masa. Entonces, si se fijan, cuando una de las maneras de un proyectil que se parte en dos, que está movido por aceleración, que se divide por alguna fuerza externa, si bien se van a separar, las partículas van a su vez, por una cierta distancia, van a seguir vinculadas y van a tener una trayectoria de acuerdo a la línea de su centro de masa. ¿Sí? Básicamente es eso. Bien. ¿Qué más? De centro de masa. Bien. Acá lo que les decía, que el X del centro de masa. No se prendió. El X del centro de masa si ya es la ubicación. Si yo a este vector R lo divido por el tiempo, me da la velocidad. Y a su vez, si a este vector yo lo divido y hay aceleración, me va a dar la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Todo se basa en el centro de masa. Hay un pequeño ejemplo. Les dice que esta figura muestra un sistema de tres partículas inicialmente en reposo. De masa M1, 4 kilogramos, masa la 2 y la 3, respectivamente, estas masas.
les dice que sobre estas partículas se aplican 3 fuerzas, de 6, de 12 y de 14 newton en estas respectivas direcciones. Les dice, primero, ¿dónde está el centro de masa del sistema? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el centro de masa? Así, con esta formulita. ¿Se animan a decirme cuánto vale el X de estas masas? A ver, el X de la primera es menos 2. Menos 2 y 3, exactamente, y 3 en Y, positivo. ¿La velocidad dónde está? Ah, no, la velocidad no, todavía no. ¿La masa cuánto era el primero? 4,1. 4,1, o sea, la masa 1 y 3 son 4,1 kilogramos y la masa 2 de 8,2, el doble. Bien. Ya. Profe, ¿quiere que les dicte todo? O sea, ¿le dicte parte por parte o quiere que Decime el valor final. saquemos el resultado? Ah, bien, bien. Se los he planteado dónde está el centro de masa. Yo no, el libro. Fíjense que está acá. Está a 1,25 y casi 2, ya que estaba medianamente bien lo que han calculado. Entonces ya tengo ubicado el centro de masa. Es decir, que ahora yo puedo reemplazar este sistema de 3 masas por una masa equivalente que es igual a la suma de las 3, ubicada acá. Ajá. ¿Sí? Entonces ahora puedo calcular la resultante de las fuerzas que están aplicándosele a este sistema de partículas. Entonces, la masa total, ¿cuánto les da? 16,4. Sí, debería. Sí, 16,4. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Y además la resultante de las fuerzas exteriores es igual a ¿quién? A F1 más F2 más F3. Claro. Es decir, ¿para qué me sirve el centro de masa? Para averiguar qué es lo que le está pasando a este sistema, que se va a mover respecto de este punto. ¿Sí? ¿Cuánto les da? F1 menos 6. $18,5, profe. ¿Qué dirección? A su vez yo puedo hacer, calcúlenlo por componentes, díganme. Es decir, yo voy a tener F1 y F3. 14 menos 6 me va a quedar 8. 8 más 16,84 en X y en Y es 8,48. 16,
48. Newton y más 8,48. Newton J. Entonces ahora, según la ley de Newton, yo tengo que la fuerza en X es igual a ¿quién? A la masa por la X. Entonces de aquí, ¿qué digo? Que a X va a ser igual a la resultante en X dividido la masa. La fuerza en Y es igual a la masa por I. Entonces voy a tener que I es igual a RI dividido la masa total. ¿Sí? Entonces voy a poder calcular cómo se va a mover este sistema de partículas respecto al sistema. En X es 1,005. Y 0,52 en Y. Sí, es 1,005, profe. ¿Se entendió esto más o menos? Es decir, con las aceleraciones yo puedo calcular ahora las velocidades, cómo se van a comportar este sistema de masa, hacia dónde se va a dirigir, ¿sí? Básicamente. Bien. Tenemos para un sólido, es prácticamente lo mismo, solamente que aparece en ¿quién? Mi amiga integral, ¿o no? Claro. Porque ahora lo que voy a imaginar al cuerpo es el mismo concepto, solamente que ahora voy a tomar un pedacito de masa. Y voy a sumar los infinitos pedacitos de masa. ¿Sí? Los diferenciales de masa. Como si vendría siendo el área bajo la curva y la curva vendría siendo toda la esfera en este caso. Claro, estás calculando prácticamente como un volumen. Ay, no me la acuerdo cómo era la fórmula de volumen. Así que bueno, ¿qué más? No voy a borrar todo. Pero es lo mismo, el mismo concepto, solamente que estamos hablando de masa. Bien, vamos a tomar un pequeño recreito.